becarios, ¿cómo están? Esta es la Ruta del Becario. Yo soy Aura Castañeda y el día de hoy nos acompaña Daniela Ledesma. Daniela Ledesma está en Suiza y nos va a contar lo que está haciendo allá. ¿Qué onda, Daniela? ¿Cómo estás? Hola, hola, ¿cómo estás? Bien, gracias. Bien, súper bien. Y cuéntanos, ¿en qué parte de Suiza estás y qué estás haciendo allá? Yo estoy en Zúrich, que es en la parte alemana de Suiza, y estoy haciendo un postdoctorado en biología de sistemas en el Instituto Politécnico de Zúrich. Mi investigación, bueno, hago la biología de sistemas, se encarga de entender los procesos de la célula como un todo. En la biología en los años 50 se encargaba de observar las partes, como había personas que se han doctorado en una proteína y en un gen, y lo que busca la biología de sistemas ahora es combinar varias disciplinas como matemáticas, física, computación, química, para poder entender a la célula como el conjunto de todas estas partes y no solo como partes separadas, y entender las propiedades que emergen del conjunto. Y en específico yo estudio bacterias y mi proyecto está orientado a tratar de entender cómo toman decisiones las bacterias, porque aunque son organismos muy chiquitos, son solo una célula, y nosotros somos muchísimas células, somos muy complejos, ellas son muy capaces de tomar decisiones complejas. Por ejemplo, si les das de comer dos tipos de azúcares distintas, siempre comen una primero y hasta que se la acaban, comen la otra. O, por ejemplo, cuando necesitan comida, saben cómo nadar hacia la comida. Entonces, lo que yo trato de entender es cómo utilizan sus genes para poder tomar este tipo de decisiones, aun cuando son organismos tan simples. Wow, suena súper interesante tu tema de investigación y pues me gustaría un poco regresarme a dónde estudiaste la licenciatura. Yo estudié la licenciatura en Ciencias Genómicas de la UNAM, que no todo el mundo está familiarizado. Solían decirme en la prepa, ¿quieres estudiar ciencias económicas? Entonces voy a explicar un poco qué son las ciencias genómicas. Las ciencias genómicas, pues desde entonces vengo con esta idea de la interdisciplinariedad. Genómicas viene de genes, homo es el conjunto de, entonces las ciencias genómicas se encargan de estudiar todo el conjunto de genes en cualquier organismo vivo. Todo lo que tenga genes está vivo. Súper. En términos muy generales, pero entonces esa fue la licenciatura que estudié en la UNAM, en Campus Cuernavaca. ¿Y después hiciste la maestría o el doctorado? Pues la licenciatura en Ciencias Genómicas está orientada a la investigación, entonces el último año de licenciatura por el programa de estudios, es investigación de tiempo completo, entonces es lo más cercano que hice a una maestría, y ya no hice maestría y ingresé directamente al doctorado. Al doctorado. Ahora Ujú. pues estás en Suiza. ¿Qué te llevó a tomar esa decisión de estar en Suiza? Pues llegué a Suiza por puro azar. Realmente yo durante mi doctorado el tema me gustaba mucho y en mi tesis citaba muchísimo a un investigador. Bueno, solo lo ubicaba de nombre en los artículos. Y un día cuando empecé a buscar postdoc descubrí que ese investigador iba a ir a México a dar una plática en mi instituto. Entonces pues yo me emocioné mucho y fui a todas las pláticas que dio y lo seguí durante 2 días. Y pues pedí platicar con él, le enseñé lo que había hecho en el doctorado, platicamos, me contó como un poco hacia dónde veía su Oye, investigación Daniela, y y cuéntanos, ¿con pues qué decidimos que apoyo éramos te fuiste a compatibles Suiza? y me quedé ¿CONACYT en el... te dio ese apoyo o cómo estuvo? No, pues una vez que contacté a este investigador, él me dio todas como las opciones que él conocía para yo poder venir con mi propia beca, y apliqué a 3 becas: la beca EMBO de europea, la beca Marie Curie, que también es europea, y una beca de postdoc, bueno, se llama Postdoc Fellowship, específicamente de ETH de la universidad, y al final obtuve la de ETH, y pues es la beca que actualmente tengo y con la que se financia mi postdoctorado. ¿Y qué tan difícil fue obtener esa beca? Pues es un proceso complicado, evalúan muchísimas cosas, tienes que entregar de antemano el proyecto bueno, el escrito del proyecto que vas a hacer. Entonces tienes que tener muy claro en tu cabeza qué vas a hacer, y es una beca que le da mucha importancia a que sea una idea original, que sea tu idea y no que tu jefe de laboratorio te está diciendo qué hacer. Entonces, de hecho, mi tutor, bueno, mi jefe de laboratorio solo me dio muy poco feedback porque yo
para participar en esta beca tú tienes que tener tu propia idea. Y una vez que evalúan los escritos, entonces pasas a una etapa de entrevista en donde estás tú con 7 personas sentadas haciéndote preguntas sobre tu proyecto, qué podría salir mal, cómo reaccionarías ante ciertos escenarios. Entonces sí es un poco demandante, pero creo que fue un proceso muy enriquecedor porque justo me ayudó a mejorar mi habilidad para... Cuéntanos un poquito de cuando llegaste a Suiza. ¿Cómo conseguiste el lugar en donde quedarte? Pues es un poco complicado en Zúrich porque, o sea, literal, como que las personas en Europa buscan mucho venir a Suiza. Yo no sabía eso hasta que llegué, me enteré. Y entonces es difícil, todas las cosas en temas de migración son muy complicadas porque hay muchos migrantes y entonces hay como muchísima competencia. Buscar un lugar en donde vivir. Yo estaba acostumbrada en México a que pues quieres rentar un lugar, pues lo puedo pagar y ya, ¿no? Y no, aquí tienes que hacer como una aplicación y hacen una entrevista, porque hay tantas personas que quieren buscar dónde vivir, que están buscando dónde vivir, que el que renta puede darse el lujo de elegir. O si estás buscando roomie, terminas haciendo entrevistas a 10 personas y entonces puedes escoger aquella con la que conectas mejor. Entonces, Okay. ¿cómo conseguí dónde vivir? Pues tienes que moverte mucho en páginas de Facebook, en sitios web y aplicar un montón de lugares, porque es muy probable que el primero que apliques no va a ser en donde te quedes. Súper. Y cuando empezaste a vivir allá en Suiza, cuéntanos, ¿cómo es vivir allá? ¿Cómo es un día estar allá en En Suiza? mi caso es como que el laboratorio hace muchas cosas diferentes. Hay personas que trabajan en cáncer, yo trabajo en bacterias, hay quien trabaja con bacterias del intestino humano y entonces son temas súper variados. Y entonces eso me obliga como a ser muy independiente porque no todo el mundo conoce mi tema, muchas personas ni siquiera están familiarizadas con las bacterias, entonces todo el tiempo es como empezar de cero y como ir de lo más global a lo más general cuando quieres discutir con alguien. Y eso es un reto que a mí nunca me había enfrentado y creo que es algo más o menos general en mi instituto. También la ciencia es muchísimo de estructura, muchísimo, muchísimo. Y sé que es como un estereotipo muy alemán, creo que sí va un poco por ahí porque estoy en la parte alemana, pero incluso, digo, son estereotipos, no, hay de todo en todos lados, pero es curioso que incluso he escuchado alemanes quejarse de lo estructurado que es todo en Suiza y específicamente como en la ciencia. Todo tiene que tener una estructura, para todo hay un protocolo, todo lo que quieres hacer, alguien ya hizo un protocolo de todos los pasos a seguir y tienes que seguirlos. Entonces, como que eso es lo más que me enfrenté cuando llegué aquí en la parte de investigación. Y en la parte de la vida cotidiana, pues vivir en Zúrich es muy tranquilo. Zúrich es la ciudad más grande de Suiza y tiene nada más 500,000 de habitantes. O sea, hay un montón de municipios en México que tienen más habitantes que la ciudad más grande de Suiza. Y es muy tranquilo por eso. El ritmo de vida, aunque un suizo te diría, es que el ritmo de vida en Zúrich es súper rapidísimo, no, no. Bueno, yo vengo de la Ciudad de México, entonces no, pues nada que El ver. ritmo de vida es Ajá, muy, muy rápido. todo es muy lento, así vas caminando y ves las vacas. Bueno, yo por ejemplo ando todo el tiempo en bicicleta, eso me gusta mucho, o camino, y sí pasa mucho que de pronto ya solo hay campo y ves una vaca. Es muy, muy como de postal, que tiene o sea, tiene sus cosas bonitas porque las vistas son bonitas, pero la parte negativa es que a veces no hay nada y no hay o sea, el transporte público tarda muchísimo. Es como un pueblito, es como vivir en un pueblito muy Que has pintoresco. vivido en Suiza, ¿cuáles han sido los choques culturales? Pues creo que lo más grande ha sido esto de la estructura, justo porque no es solo, lo mencioné en el laboratorio, pero también sucede en la vida cotidiana. Todo es cuadradísimo. Para todo, insisto, hay un plan que tienes que seguir. Cualquier trámite es punto por punto. Es muy de mentalidad suiza estar preparada para todo. Los suizos tienen un plan para todo y les ha funcionado, ¿no? Pero entonces cualquier cosa, ahora con lo del COVID, lo primero es tener un plan para cualquier eventualidad y ya con eso uno como ciudadano, pues, bueno, como residente, ya solo busca la hoja que te dice qué hacer. Pero si tú, por ejemplo, si yo quiero ponerme creativa y decir, voy a tirar la basura y la voy a tirar como yo quiera, no se la van a llevar. Hay una forma de tirar la basura.
La basura se separa en cierta forma, incluso el cartón lo amarras de cierta forma. Solo puedes tirar la basura en ciertas bolsas. Si tú quieres hacer lo que Dios te dio a entender y hacerlo de la forma que tú estás acostumbrado, no va a pasar y probablemente termines con una multa. Y háblanos respecto a la educación que hay allá en Suiza. En comparación con la de aquí en México, ¿hay diferencias? Pues de lo que he visto de los cursos en que he participado a nivel licenciatura, creo que la mayor diferencia es en cuanto a las evaluaciones. Creo que en México se evalúa mucho que el alumno sea capaz de memorizar información y de repetirla en el examen. Y en mi experiencia en Suiza, todo está extremadamente enfocado a usar esa información para resolver problemas. Y eso hace que para ella sea muy fácil enfrentarse a un problema y automáticamente empezar a idear cómo resolverlo. Es algo extremadamente natural, porque las evaluaciones son así. Y no digo que en México no haya evaluaciones así, pero creo que en Suiza la gran mayoría son así. Casi nunca hay preguntas de memoria. También algo muy interesante que mencionar sobre la educación en Suiza es que en Suiza casi muy poco porcentaje de la población va a la universidad. Me parece que es alrededor del 30% de la población va a la universidad como institución de educación avanzada, porque en Suiza tienen la elección cuando tienen entre 12 y 13 años, me parece, de elegir entre seguir con la educación académica o ir a no sé cuál sería la traducción correcta, pero sería como aprender un oficio, pero son programas de 4 años para aprender el oficio. Entonces también son personas altamente especializadas en su oficio. Cuando vas al súper en Suiza, la cajera del súper tiene 4 años estudiando cómo ser cajera, o el cajero del banco, o el que conduce el autobús. Entonces todo el mundo en Suiza está altamente especializado y pues con esa especialización puedes tener una vida muy tranquila y muchísimas personas deciden mejor hacer un oficio por cualquier razón y otro porcentaje, este porcentaje bajo, elige ir a la universidad y también los suizos tienen que pasar muchas evaluaciones para poder llegar a la universidad. Es muy demandante la educación en Suiza, me parece que Suiza está rankeado como la mejor educación del mundo. Sí. Y entonces tiene muchísimos filtros para ir como quedándose con las personas que realmente tienen la motivación y la facilidad de una educación académica. Y la universidad no tiene examen de admisión, pero sí tienes que tener ya evaluación, haber pasado ciertas evaluaciones para estar ahí, y también es un sistema muy demandante. Entonces, en Suiza tener educación es algo muy prestigioso, tener un doctorado es algo que las personas dicen, wow, porque es muy poco común aquí. El ir a la universidad es un privilegio, realmente es como, sí, o sea, dice algo de ti, ¿no? Y de hecho, hablando de lo de buscar casa, otro tip interesante es, si estás buscando casa en Suiza y tienes un posgrado, dilo, porque justo las personas se quedan como, wow, y se quedan luego con la idea de que pues eres una persona que se dedica a la academia y eso está muy bien. ¿Crees que las becas provocan la fuga de cerebros? No, no creo que las becas provoquen la fuga de cerebros, creo que es más bien la falta de empleos en México relacionados a la investigación. Creo que se moraliza mucho, bueno, se sataniza mucho esta idea de él, es el investigador o el becario que salió del país y le está dando la espalda a su país, como este argumento moral de no, ¿por qué lo hacen? Y creo que va mucho más allá de eso. Cuando uno hace un posgrado, en realidad se está especializando muchísimo en un tema. Si pensamos en alguien que hace un doctorado en biocombustibles, ¿no? Eso es algo muy general. Probablemente su doctorado sea en una bacteria en específico, por decir algo, en un biocombustible en específico, enfocado en una vía metabólica en específica. Y puede ser que en el mundo solo haya 4 laboratorios que se dedican a eso. Y uno está en México. Entonces, si esta persona hace su doctorado en México y después quiere continuar con este tema, tiene que ir a otro de estos 3 laboratorios a seguir especializándose. Y digamos que acaba su postdoc y entonces es una persona de alta especialización y que lleva tanto tiempo entrenándose para hacer investigación. Y puede ser que si terminó en un país que invierte en biocombustibles, haya industria que se dedica a los biocombustibles. Y entonces tiene que elegir tal vez entre un empleo de biocombustibles haciendo investigación
o tal vez en México no haya investigación en esto y entonces no es un tema moral de si regreso a México o no, es una persona que tiene que decidir entre un trabajo en donde aplica lo que aprendió o no aplica lo que aprendió. Y creo que es, o sea, al final termina en esa decisión. Ajá. Y al final si pensamos que si queremos volver al argumento moral de, pero te educamos, debes volver a México, si esta persona regresa a México y termina en un empleo que no tiene nada que ver con investigación o biocombustibles, eso también es un cerebro perdido en cierta forma. Entonces creo que el problema no son las becas, el problema es que no hay tantas oportunidades de investigación en México. Y quiero aclarar que tampoco es que la solución sea tener menos becarios. O sea, alguien podría argumentar que eso podría ser una solución lógica, claro. pero por supuesto que es una solución que no impulsa a la ciencia en México. Me encanta tu punto de vista y estoy súper de acuerdo con eso. Es algo que no, tal vez no lo había pensado, de que como se especializan tanto, necesitan irse a un lugar a aplicarlo, ¿no? Como postdoc, y ya después es híjole, ¿no? Hay la oportunidad de regresar a México y aplicarlo, o mejor le busco por otro lado, ¿no? Está Pues sí, al interesante. final los empleos de tan alta especialización se buscan mucho en otros países, no hay tanta gente especializada en eso. Dinos, Daniela, ¿qué consejos le darías a las personas que quieran estudiar un postdoctorado en Suiza? Pues no, yo por mi experiencia personal sugeriría que dieran un paso atrás y se preguntaran por qué Suiza. Sí, creo que un posgrado es algo muy demandante, puede llegar a ser muy demandante, incluso si es un tema que te encanta, hacer el final del doctorado probablemente ya solo quieras terminar, porque llevas 5 años en el mismo tema y es muy desgastante y muy demandante. Y si no estás en un tema que al menos te llama la atención, va a ser horrible. Entonces, decir, quiero ir a Suiza y voy a encontrar un posgrado que se ajuste a Suiza, no lo recomiendo y creo que es una receta para el desastre. Y mi recomendación es dar un paso atrás y decir qué temas me interesan, qué cosas me apasionan para investigar, qué cosas, pues sí, me veo pasando 5 años estudiando el mismo tema, o 2 años, no sé. Y pues sobre eso elijan el tema y a mí me funcionó, elijan un tema y contacten a los investigadores. Pues no tienen que conocerlos en persona, puede ser mandarles un mail y si no les contesta la primera vez, pues mándenles un mail otra vez. En un mail diciendo por qué les interesa ese tema, no solo como soy tu fan número 1, sino argumentando por qué es un tema que les llama la atención y por qué creen que encajan en su laboratorio. Y puede ser que este investigador les llame, o sea, les llame la atención el mail y ellos mismos te dicen a dónde aplicar a becas o si les interesa muchísimo, ellos mismos se van a mover para encontrar presupuesto para poder invitarte a su laboratorio. Entonces, mi principal recomendación es no elijas el país, elige el tema y sobre eso contacta a investigadores que te interesen y las cosas se dan solas. Bueno, en mi caso, a mí me funcionó, conozco otras personas que les funcionó. Wow. No elijan el país, elijan el tema. Yo creo que con eso nos quedamos. Muchas gracias, Daniela, por la entrevista. Y pues pues un placer tenerte aquí y que nos cuentes tu punto de vista y tu perspectiva y haciendo el postdoc en Suiza. Muchas gracias, Laura. ¿Y cómo vieron, becarios, la historia de Daniela? Si les gustan estas historias que inspiran, por favor, suscríbanse al canal, síganos en nuestras redes sociales. Nos vemos pronto para más historias. Cuídense mucho. Bye.